El Señor les bendiga en esta hora. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Le damos gracias al Señor por esta tarde, este hermoso día que tenemos y por las bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Hermano y amiga que me escuchas, que la paz de Cristo sea sobre ti y que el cuidado de Dios te proteja en todo camino y en todo momento. Nosotros le seguimos pidiendo a Dios para que Dios ponga su mano y nos guarde de todo peligro, de toda maldad, porque estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos donde verdaderamente hay que estar agarradito de Dios y hay que estar mirándolo a Él, escuchando su voz, escuchando su voz. Dios te bendiga, María, te bendiga mucho. En el día de hoy, Dios me ha puesto una palabra para compartir. Y yo le estoy diciendo, y le estoy pidiendo a Dios, Dios mío, que los corazones se abran y que las personas puedan entender y agarrar nuevos ánimos, nuevas fuerzas en este día de hoy. Esta palabra que traigo, el tema se llama procesos. Vamos a hablar acerca de procesos. La vez pasada, que fue el miércoles, hablamos acerca de transformación. Y este tema de procesos sigue en la línea de transformación. Porque hablamos acerca de transformaciones, tocamos unos puntos muy importantes, muy necesarios. Y entonces, en medio de las transformaciones, Dios utiliza los procesos para llevarnos a esa transformación. Yo quiero dar un poco de detalle en el día de hoy de cómo bregan los procesos y cómo nosotros podemos identificar cómo Dios nos está metiendo en procesos. Y me gustaría poder definir nuevamente la palabra concepto, la palabra aquello donde nosotros vemos las cosas, nosotros analizamos y nosotros le damos sea una situación, sea a algo, le damos una definición propia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo vivo en Puerto Rico y aquí nosotros tenemos lo que es pana, la pana, que es una vianda. Hay unas partes de Puerto Rico que la pana, aquí le llaman pana de raja y pana de pepita. La pana de raja es la que tú abres y la tiras a hervir y salen como si fuera media luna y te la comes. Y la pana de pepita pues es la que tiene las pepitas. ¿Qué pasa? En otras partes de Puerto Rico el panapén viene siendo una de las panas, pero tiene otra descripción. Entonces, depende en qué sitio de la isla tú estés, ellos identifican algo. Por ejemplo, para mí, la palabra amor puede significar cariño, te tengo mucho aprecio, me importa quién tú eres, quiero estar a tu lado, no me quiero perder de ninguna de las cosas que está pasando en tu vida. Pero entonces, la palabra amor para el griego tiene 8 definiciones. La palabra amor para el judío tiene más de 5 definiciones. Cuando vamos a tocar la palabra conceptos, el concepto tiene que ser identificado quién está hablando y con qué inclinación habla el tema. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia con nuestro entendimiento, que es nuestro concepto. Pero dice la Biblia que Jesús, envió a su Espíritu Santo para que nos revelara y nos enseñara. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos va a enseñar el concepto de cada tema, pero es el concepto que tiene Dios del tema. ¿Ok? Por eso es bien importante que cuando leamos la Biblia, nosotros le pidamos a Dios, guíame y enséñame, porque a veces los conceptos de Dios, no a veces, siempre, son mucho más altos
que los conceptos que nosotros tenemos. ¿Ok? Esa es la palabra concepto. Ahora, vamos a tocar el concepto de procesos a través del ojo de Dios. O por lo menos tratar, ¿verdad? Conforme a lo que Dios nos ha enseñado y nos ha revelado. Yo quiero que usted haga algo, vamos a hacer algo diferente en el día de hoy. Si usted tiene un papel, si usted tiene un lápiz o un bolígrafo y está apuntando, agarre un papel y haga un dibujo, una caricatura pequeña de quién usted es. Trate de dibujarse en el papel. Hágalo, por favor. Póngase pelo, si usa espejuelos, póngase unos espejuelitos, póngale sus manos, sus patitas, y usted me va a decir, es que yo no dibujo bien, no importa. Así sea un emoji, así sea lo que los muchachos le llaman un avatar. Dibújese la cara, y si no tiene pelo, pues déjelo peladito, si tiene, como yo, tiene candadito, pues le pone un candado. Pero haga un dibujo de quién es usted y lo pone allí. Así le quede patiflaco, sin barriga, como usted quiera, no importa. Así un brazo esté más largo que el otro, una pierna más larga que el otro, no importa. Dibuje, haga un dibujo de usted. Ahora, para los que lo han hecho, qué bueno. Para los que no lo han hecho, pues imagínenselo entonces. Pero esto es bien importante, porque yo quiero que usted lo pueda ver. Después que usted tenga ese dibujo en el papel, no tiene que ser complicado ni una obra de arte. No estamos aquí agarrando clases de arte. Pero después que usted termine de hacer, así sea un circulito como su cabeza y unos palitos como sus manos y sus pies, yo quiero que usted mire al dibujo y usted le diga al dibujo, háblame. Y dígame si el dibujo le puede hablar. Obviamente no le puede hablar. Mire al dibujo y dígale al dibujo, descríbeme a mí. Describe a quien te creó. ¿Verdad que el dibujo no lo puede hacer? Ahora, si usted quisiera agarrar ese dibujo y le quisiera dar movimiento y le quisiera otorgar ciertas facultades, pues estamos hablando entonces de animación. A los que conocen un poquito, ¿verdad? Pues en los tiempos de antes, ahora es un poquito diferente. Se hacían una libreta, usted puede agarrar una libreta y puede hacer un dibujo y va cambiando el dibujo poco a poco, en unas 50 páginas. Y cuando usted agarra esas páginas y las levanta y las deja caer rápidamente, usted va a ver el muñequito caminando o sentándose o haciendo lo que sea necesario. Eso es animación. Ahora, yo quiero que usted vea lo siguiente. Ese muñequito que usted ha dibujado no tiene las facultades que usted tiene. Sin embargo, fue creado. Llegó a la existencia porque usted lo creó. Para que ese muñequito se mueva, haga cosas, hable o lo que sea, usted tiene que enseñarle, tiene que modificarlo, tiene que trabajarlo, tiene que hacer algo con ese muñeco. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque nosotros somos iguales delante de Dios. Y en este sentido, cuando Dios hace al hombre, hace a Adán, lo hizo, lo formó de la tierra. Yo quiero que usted vea esto, son dos partes. Dios forma al hombre de la tierra, hace el muñeco completo, espectacular, ¿ok? Espectacular. Hace el muñeco de la tierra y cuando usted mira el muñeco, usted dice, parece vivo. Pero ese muñeco es parecido, ¿verdad? Al dibujo que usted acaba de hacer. Si usted le pide que hable, no puede hablar. Si usted le pide que se exprese, si usted pide, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está vivo. Dios hizo primero el muñeco y después sopló en él aliento de vida. Y entonces fue
que el hombre fue un ser viviente. Yo quiero que usted entienda esto bien, bien claro. Cuando Dios crea al hombre, el hombre llega a la realidad de que está vivo. Pero yo le voy a hacer esta pregunta. ¿El hombre tenía entendimiento? El hombre, cuando Dios lo crea, tenía la capacidad plena para gobernar. Ese hombre tenía las facultades, tenía las habilidades, lo tenía todo. Y usted va a decir, hay gente que dice, sí, porque era perfecto, sí, porque Dios lo hizo, sí, porque no había caído no había caído hacia el pecado, eso era perfecto, él lo sabía todo. Y ese es un concepto muy interesante. ¿Sabía usted que la mayor de las escuelas teológicas, cuando estudian acerca del momento cuando Dios crea al hombre, la mayor de estas escuelas teológicas se inclinan hacia que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como un joven niño, no lo hizo como un adulto ya desarrollado completo. Y hay varias especulaciones y no quiero entrar en detalle, pero hay varias razones. Y quiero que vaya buscando en Génesis capítulo 2. Vaya buscando Génesis capítulo 2, porque yo le quiero enseñar a usted varias cosas. Número uno, nadie nace enseñado. Nadie nace enseñado. Número dos, nadie nace con conocimiento. Número tres, todos los seres humanos necesitan ser enseñados. So, a pesar de todas las habilidades que una persona pueda tener, talentos, dones, todos nosotros tenemos que ser enseñados. Y aunque nosotros tengamos una perfección, esto es bien interesante. Dios, cuando crea a Adán, le enseña. Si le enseña, entonces Adán no lo sabía todo. Muy interesante. Perfecto, sin pecado, y Dios le enseñaba. Ahora, yo quisiera leer el versículo, capítulo 2, el verso, lo que es el 15, dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que labrara y lo guardase. Mire esto, cuando Dios crea Edén, ahí está el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios pone a Adán en el huerto y le pide que trabaje, labrar la tierra, cuidar ese pedazo de paraíso, entiéndase, Dios hizo, está la tierra, está la creación completa del planeta, pero Edén es un lugar especial. Y en la Biblia te ubica que en Edén Dios bajaba y caminaba con Adán. Había más territorio en la Tierra, el planeta Tierra, el globo terráqueo, pero ese lugar era especial. Y Dios pone a Adán en ese lugar para que labre la tierra, la trabaje y guarde el lugar. Mi hermano, yo no sé si a usted esto le corre la mente, pero cuando pasa esto, Adán no había pecado. Adán era un hombre perfecto, un hombre santo, era un hombre que no había visto pecado, era un hombre que caminaba con Dios, veía a Dios, Dios bajaba, hablaba con él y Dios lo mandó a trabajar. Este concepto es bien interesante porque hay muchas personas en la iglesia que piensan que cuando lleguen al cielo no van a hacer nada en el cielo. Lo que piensan es que van a estar comiendo del árbol de la vida, van a estar comiendo hierbita, van a estar comiendo fruta y van a estar descansando y van a estar adorando y no van a hacer nada. Este concepto no está en la Biblia.
Dios es un Dios que trabaja. Jesús dijo, mi Padre trabaja. Dios es un Dios que manifiesta y crea constantemente. Sus hijos, Dios los hace, los crea para que funcionen y para que gobiernen. Dios no hace a los hombres para que sean vegetales o para que sean un saco de papa y los seres celestes vayan a ver a un montón de gente comiendo hierba acostado en el césped. Yo quiero que usted entienda el concepto. Hay muchas personas que cuando tú le hablas acerca del cielo, la opinión que ellos tienen del cielo es una opinión bien rara y bien extraña. ¿Por qué lo digo? ¿Cuántos de ustedes han ido al zoológico? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al zoológico para ver los animales que vienen de otros países, el león, la jirafa, el elefante, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen en el zoológico? Agarran y hacen jaulas para los leones, jaulas para los tigres, para los monos, los encapsulan, los ponen en un sitio más pequeño para que usted los pueda ver. Mi hermano, usted no va a ser salvo para que cuando usted llegue al cielo, Dios los meta a ustedes en un cubículo para que otros seres celestiales los vengan a ver a ustedes como si ustedes fueran un zoológico. Pareciera que yo estoy hablando demasiado fuerte, pero si usted en el cielo, escuche bien, si usted lo que piensa es que en el cielo usted va a adorar a Dios solamente, usted va a comer la fruta, la hierba, usted va a pasarla chilling, para mí eso es aburridísimo. No la parte de adoración, porque me encantaría estar un siglo delante de su presencia, pero el no hacer nada. Cuando aquí Dios crea a Adán, lo crea y a la vez que lo crea, lo pone a trabajar. No pierde tiempo, le da propósito. Porque Dios es un Dios de propósitos. Los propósitos de Dios son para procesar, para que el individuo pueda conocer y entender cosas de Dios que no se pueden entender si no hay un proceso. Entonces yo quiero que usted vea, agarra a Dios, a Adán, lo pone en Edén y le dice, brega con el huerto y guárdalo. Y dice el 16, estamos en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Casi siempre que la gente lee este versículo, piensan que la primera vez que Dios habla de ayuda idónea es cuando le va a ser la esposa a Adán. Y no es así. Mira lo que dice el próximo versículo. Dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Lo voy a llevar poco a poco, porque cuando yo era niño, las personas, cuando enseñaban acerca de la creación, decían, Génesis 1 es la creación de los 6 días. Y decían, Génesis 2 es el resumen del primer capítulo. Ahora, cuando usted lee esto, usted dice, aquí hay algo que no me hace sentido. Le voy a explicar por qué. Porque en Génesis 1 las aves fueron creadas del agua. En Génesis 2 las aves salen de la tierra. Por lo tanto, son dos creaciones diferentes. Yo estaba viendo diferentes pastores y diferentes personas que son expertos en esto, incluyendo a un rabino que se llama Daniel Lapin, es americano,
es un rabino cristiano, y él habla acerca de esto y lo especifica. Los judíos toman el capítulo 1 como la creación del hombre, el capítulo 2, la creación de los animales fue dentro de Edén, segunda creación. Mira lo que Dios hace. Pone a Adán a labrar la tierra y a guardarlo. Cuando Adán se da cuenta que el trabajo es mucho para él, Dios entonces le crea ayuda idónea. Vea el proceso. Dios no te da algo hasta que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque si Dios te lo da y no te has dado cuenta, tú no lo vas a querer. No le vas a hacer caso. Cuando Adán se da cuenta y dice, ven acá, Edén es grande, de verdad que no doy abasto, Dios viene y hace algo muy interesante. Dios viene, se aparece y empieza a crear animales delante de Adán. Y cuando empiezan los animales a salir, Dios le dice a Adán, ponle nombre. Yo no sé si usted puede ver esto. Dios y el hombre trabajando juntos. Papá e hijo trabajando juntos. Papá crea un animal y le dice al hijo, ponle nombre. Y después que Adán le pone nombre, crea otro animal y Adán le pone nombre. Es la primera vez que en la palabra se muestra que se está trabajando en equipo Dios y el hombre. Se está trabajando en equipo Dios y el hombre. Yo no sé cuánto tiempo tomó, pero fue el tiempo necesario para que Adán pudiera ver cómo Dios creaba diferentes formas. Animales, cuadrúpedos, animales que se arrastran, aves que vuelan pequeñas, grandes, medianas. Vio cómo Dios se glorificaba. Y no tan solamente eso, esta es la parte que a mí me llena la cabeza de emoción. Dios creó y hizo pausa para que el hombre se manifestara. Vuelvo otra vez. Dios creó y hizo pausa para que el hombre se manifestara. Esto es muy interesante porque el concepto de enseñanza de Dios viene a ser de la misma forma a través del Antiguo Testamento. Usted va a ver que Dios le da instrucciones a una persona, hace pausa y espera a que usted se manifieste. Dios le dice a Moisés, porque Moisés le dijo a Dios, Dios mío, los egipcios están detrás de nosotros y nosotros no sabemos qué hacer. Y Dios le dice, abre tú con la vara el mar. Y hizo pausa. Y de momento entonces Moisés levanta la vara y hace lo que tiene que hacer y Dios se manifiesta. Génesis capítulo 2 es el comienzo del formato que muestra el deseo de Dios para trabajar junto con el hombre. Trabajar con el hombre y trabajar junto con el hombre. Aquí tú tienes, y yo me imagino que es un momento espectacular. Usted sabe lo que es que de momento Dios diga, Dios no estaba diciendo, Dios no le puso nombre a los animales. Esto es algo bien interesante. Dios no le puso nombre a los animales. Y voy a tocar un aspecto que es muy importante. Dios, cuando crea al hombre, mandó al hombre a que gobernara en la tierra. Como Dios le entregó al hombre esa directriz, Dios no puso nombre a nada en la tierra, porque si Dios pone nombre, entonces no es el gobierno del hombre, sino es el gobierno de Dios, y Dios no deja que se manifieste el hombre en la tierra. Dios empezó a sacar los animales, y yo quiero que usted entienda que en hebreo, cuando usted pone nombre, es lo que se menciona por la boca, el sonido, y el sonido de lo que usted le pone el nombre va con la descripción de cómo trabaja y cómo se manifiesta. Por ejemplo, si Dios creó al elefante, como Él no dijo que era elefante, simplemente usted va a ver una pared masiva con una trompa gigante y un jabito chiquitito. Porque mire que Dios tiene un buen sentido del humor.
Tremendo animal con una cola chiquita. Tremendas orejas. Tremendos cuernos. Y Dios le hizo una colita chiquita. Entonces, se levanta este animal de la tierra. Espectacular. Y Adán, cuando dice, tú te vas a llamar elefante. Pero cuando le pone el nombre de elefante, él describe cómo se va a manifestar en la tierra, cómo va a andar, cómo se mueve. Y así todos los animales, en hebreo, su nombre es su descripción. Y no quiero desviarme mucho, pero tengo que tocar el tema de que todos los nombres tienen un significado en hebreo. Por lo tanto, toda la Biblia tiene doble significado. Si es un hombre, ¿verdad? Tomamos el nombre de Jacob, que significaba usurpador, y Dios le cambia el nombre a Israel. Tenemos el nombre, mi nombre es Elías, mi nombre significa, mi Dios es Adonai, mi Dios es Jehová. Cuando Dios me llama a mí y habla conmigo, usted en la parte carnal escucha, si me está hablando a mí, escucha Elías. Pero en la parte espiritual, Dios me está diciendo, el que se llama mi Dios es Jehová, escucha. La connotación es completamente diferente. Cuando Adán le pone nombre a los animales, le está poniendo, aquí que viene la parte preciosísima, él le pone el nombre según la necesidad que él vio que tenía en el huerto. Aleluya. Y esto es algo muy interesante porque Dios le permite al hombre agarrar algo que es creado y darle la descripción de trabajo, descripción de movimiento. Y esto es algo preciosísimo. Por eso es que cuando papá y mamá tienen un hijo, usted debe de verificar qué significa el nombre, porque el nombre describe lo que la persona va a hacer, o cómo va a ser, o cómo va a ser su carácter, cómo van a ser sus inclinaciones, cómo van a ser sus deseos. Es bien importante el nombre determina quién es la persona. Mi papá se llama Héctor Álvarez. Cuando usted busca la definición de la palabra Héctor, del nombre Héctor, significa persona trabajadora, persona enfocada, que cuando empieza un trabajo lo termina, persona que tiene determinación y firmeza. Y si usted llega a conocer a mi papá, él es así. Muy interesante. Ahora, yo quiero que usted entienda, Dios no empieza a crear animales hasta que el hombre se da cuenta que necesita ayuda. Y esos son procesos. Ahora, le voy a leer dos significados de la palabra proceso. Uno de ellos dice, procesos, conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. La otra dice, la palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. A la acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si usted lo está viendo, pero cuando Dios pone a Adán en Edén, sabiendo que Adán iba a necesitar ayuda, no le dijo que iba a necesitar ayuda, lo puso y Dios quería que él descubriera que él necesitaba ayuda. Es un proceso. Cuando necesitó ayuda, Dios creó. Y aquí es que viene la contestación. Si Adán
no sabía que necesitaba ayuda, Adán no sabía qué nombre ponerle a los animales. Porque ya dije que en hebreo el nombre es la función. Si él no sabía lo que necesitaba, le iba a otorgar las funciones que no eran a cada animal. Va viendo cómo es el proceso. Después que Adán, vamos a seguir leyendo para que usted lo pueda ver, porque son procesos. Después que Adán se pone a trabajar, dice el 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire esto. Dios sabe todas tus necesidades, pero Dios necesita pasarte por procesos para que cuando llegue el momento tú sepas ponerle nombre y sepas cómo trabajar con ellas. Primero, Dios puso al hombre en Edén. Trabaja, guárdalo, lábralo. Se dio cuenta que necesitaba ayuda, creó los animales, él le puso nombre. Después que le pone nombre y todo está funcionando, entonces el hombre se dio cuenta que necesitaba una ayuda idónea para él. Y entonces Dios hace la mujer. Para aquellos que dan pastores y dan clases bíblicas y bregan con jóvenes, este es uno de los pasajes bien importantes para usted poder presentarle a un joven cómo es que el joven se desarrolla en la vida. Y lo voy a decir diferente. Primero, todo joven, antes de querer tener, vamos a ponerlo para atrás, casarse, tener novia, tener trabajo y estar en la presencia de Dios. Primero, todo joven tiene que estar en la presencia de Dios y conocer a Dios. Segundo, Dios tiene que tener un llamado en su vida. Propósito. Tercero, oficio. Saber y trabajar. Después que trabaje, entonces viene la novia. Cuando usted vaya a aconsejar a un joven, llévelo a Génesis 2, porque es el formato que Dios puso para que el hombre tuviera éxito en la vida. ¿Por qué? Y lo digo por encimita, porque cuando Dios creó a Eva, ya el hombre sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo operar, sabía cómo poner nombre, sabía cómo darle oficio a las cosas, y cuando la mujer llegó para rodearlo y para ayudarlo en la visión que ya Dios le había dado. Joven que me escuchas o me vas a escuchar, muchacho, si tú tienes novia y no tienes visión y no tienes un norte, tu novia se convertirá en esposa y tu esposa va a estar casado con una persona que no tiene idea hacia dónde va. Por lo tanto, así le va a pasar al matrimonio. No va a llegar a ningún lugar. Es necesario que los hombres tengan un norte bien importante. Después toco el tema de la mujer. No se me pongan un poquito incómodos, pero déjame tocar esto para poder llevarlo. Entonces, el proceso es una herramienta que Dios utiliza para que nosotros vayamos aprendiendo. Mire, mi hermano, lo he dicho muchas veces, yo me crié en la iglesia, nacido en la iglesia, he estado en la iglesia, y usted no sabe la cantidad de veces que yo le decía a Dios, Dios mío, dame tal cosa, y Dios no me la daba. Después del tiempo aprendí que cuando yo le pedía a Dios, simplemente le estaba pidiendo capricho, porque sí, y no porque lo necesitaba. Y cuando Dios te da algo, es porque lo necesitas. Y ya tú has descubierto que es necesario. Aquí por lo menos en Puerto Rico dicen, cuando se te regala algo, tú no le das mucho valor. Ahora, cuando tú lo trabajas y tienes que ahorrar chavito y con el sudor de tu frente lo compras, entonces eso sí tiene mucho valor para ti.
yo quiero que usted vaya viendo algo, porque en la vida del cristiano nosotros tenemos muchas cosas que para nosotros simbolizan cristianismo y todas ellas son procesos o procesadas. Por ejemplo, nosotros utilizamos en el cristianismo el aceite para ungir, ungimos a los enfermos, ungimos las casas, el aceite símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde sale el aceite? El aceite es la palabra, ¿verdad? Porque hay aceite de maíz, hay aceite de diferentes cosas. El aceite en la palabra sale de la aceituna. Se prensa, se exprime y la sacamos de ahí. So hay un proceso en la aceituna. ¿Y cuál es el proceso? Se exprime, la aceituna deja de ser y bota lo que tiene. Otro concepto que nosotros tenemos en la iglesia, el agua. Nosotros somos bautizados en agua. Y hay una parte en la Biblia que Jesús dice, si yo te diere a beber de mi agua, no tendrás sed jamás. Para los que conocen un poco acerca de agua, tú quieres un agua pura, el agua tiene que ser procesada por entre medio de piedras y tiene que ir dejando esos minerales y tiene que ir pasando por unas filtraciones naturales para que el agua sea buena. No puede ser agua estancada, porque en el agua estancada ocurre el fenómeno de bacteria anaeróbica. La bacteria anaeróbica lo que hace es pone el agua tóxica, la pone en unas condiciones no buenas. Si el agua tiene movimiento, el agua entonces produce una bacteria que es buena, que se llama bacteria aeróbica. Esa bacteria aeróbica se produce en cantidades por millar y se come todas las cosas que se están descomponiendo. Pasa de nitrito a nitrato y después entonces se queda neutral. El agua viva es así, cuando hay movimiento y el agua pasa por diferentes filtrantes, es viva. Jesús dijo, mi agua es viva y tendrás una fuente que salta para vida eterna. El agua del Espíritu que Dios nos ha dado es para que brinque en nosotros, no es para que tú te quedes tranquilito como si tuvieras aguas muertas. El que tiene aguas muertas no está lleno del Espíritu Santo. El que tiene aguas vivas se le ve y se le nota. El agua pasa por procesos. Otra, el fuego del Espíritu. Mire, mi hermano, para que haya fuego tiene que haber un detonante. Tiene que haber una chispa y tiene que haber una transformación. Si prendes una fogata, la madera pasa de ser madera a carbón. Si lo prendes con aceite, el aceite se consume. El fuego consume. Todas las cosas que nosotros en el cristianismo hablamos y decimos y le damos símbolos, todas tienen procesos. Seguimos, el pan. ¿De dónde se hace el pan? Tú agarras el trigo, lo mueles en una piedra, lo haces polvo, después lo procesas y le pones azúcar, le pones esto, le pones cebada, le pones lo otro y ahí tienes el pan. El pan pasa por procesos. Seguimos con el vino. La uva tiene que ser pisada. Ahora por lo menos con la tecnología se pisa de otra forma, pero antes era con los pies descalzos, parándotele encima y pisándolo. Mientras más abundante era tu peso, mejor exprimías la uva. Oh, gloria a Dios. Para aquellos que están sobrepeso, gloria a Dios, si estuviéramos exprimiendo uva, seríamos los candidatos perfectos para hacerlo. Pasa por procesos, la uva pasa por procesos. Seguimos con el bautismo. En el bautismo, ¿qué pasa? Nosotros nos rendimos y somos sumergidos en el agua y cuando salimos empapaditos, salimos mojados, con una evidencia de que pasamos de una dimensión a otra dimensión, de muerte a vida. La semilla, hablamos tanto de la semilla, sembrar semilla. ¿Qué le pasa a la semilla? Nosotros lanzamos la semilla, cuando la semilla cae en la tierra, ¿qué pasa con la semilla? Toca tierra, cae adentro y la semilla muere
y después que muere, nace. Todas estas cosas tienen procesos. Otra, hablamos del Cordero y decimos Jesucristo es el Cordero de Dios. Sí, pero la Biblia dice Cordero inmolado. Cordero, ¿por qué? Porque vino vivo. Inmolado, ¿por qué? Porque derramó su sangre. Pasó de una cosa a otra. ¿Por qué yo estoy hablando de todas estas cosas? Porque Dios nos quiere dar a nosotros cosas que ojo no vio, que oreja oyó, ni han subido al pensamiento de los hombres. Y la única forma de tú poder obtener esto que Dios te está presentando, que Dios te está ofreciendo, es pasarte por procesos. Y le voy a tocar la vida de Moisés para que ustedes vean el cambio. Y voy a hablar un misterio de la vida de Moisés que muchas personas la pasan por alto. Cuando Moisés, después que Moisés nace, lo tiran al río en esa canastita, lo agarra la hija del faraón, la hermana de Moisés, María, le dice, mira, te voy a buscar a alguien que te la cuide para que te pueda dar leche. Buscan a la mamá, Moisés crece y es tratado como príncipe, porque es hijo adoptivo de la hija de faraón. En un momento dado, Moisés ve a un judío y a un egipcio, y el egipcio le está golpeando al judío. Y Moisés, con 40 años, no estamos hablando de que era un chamaquito, 40 años, se llenó de ira. Fue a donde el egipcio y lo golpeó de tal forma que lo mató. Al otro día, cuando Moisés sale al pueblo, ve a dos judíos que están peleando, discutiendo entre ellos, y él se mete para tratar de hacer la paz. Y uno de los judíos le dice, ¿qué? ¿Me vas a hacer como le hiciste al egipcio? ¿Que lo mataste y lo enterraste en la arena? Y dice la Biblia que Moisés se dio cuenta de que su pecado había salido a la luz y de que podía ser condenado. Él escapa de Egipto. Se va. Cuando tú lees la Biblia, hasta ahí llega la Biblia. Y cuando te empieza a hablar otra vez de Moisés, pasaron 40 años. Y usted dice, ¿qué pasó en esos 40 años? La Biblia no te especifica lo que pasó. Pero cuando tú sigues leyendo, te das cuenta que Dios mete a Moisés al desierto a procesarlo. La mayor parte de los procesos se hacen en oculto. Se hacen en lugares donde no se exhibe, para después sacar el producto final. Los procesos son interesantes porque la mayoría de los procesos se pasan a solas. No se pasan frente a multitudes, aunque hay algunos que sí, pero la mayoría no. Moisés, cuando mata al egipcio, se había llenado de ira, de coraje. Cuando Moisés vuelve a los 80 años a libertar al pueblo de Israel, se dice en la Biblia, y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Qué pasó? Porque cuando mató al egipcio no era manso. Pasó procesos. Y aquí te vengo a hablar de un misterio tremendo. Los procesos están hechos para el individuo. Solamente para el individuo. Porque son enseñanzas personalizadas. Son enseñanzas que te llevan a ti a confrontar los conceptos tuyos, los preceptos tuyos, para que cambien y tengas los conceptos de Dios. Moisés, cuando huye al desierto, es transformado de tal manera que cuando Dios lo llama de la zarza ardiente,
Moisés se había ya descalificado como el libertador de Egipto. Cuando él mata al egipcio a los 40 años, él estaba pensando de que él podía libertar al pueblo de Israel. Pero ya a los 80 había sido procesado, había sido quebrantado, había sido como el trigo, molido, hecho pedacitos. Y cuando Dios se le presenta en la salsa ardiente, Moisés le dice, yo no sirvo. A los 40 decía que sí, pero explotaba de ira. A los 80 decía que no, y era manso y humilde. Los procesos son necesarios para que tú puedas crecer. Vamos a agarrar a Jesús. Jesús cuando nace en un sitio donde pocos seres humanos han nacido en el planeta. Nace en un pesebre. Y todos los que han visto Navidad y han visto el pesebre, todos los pesebres que ponen para Navidades están limpios, con heno nuevo, con hierbita nueva, y todo es una chulería. La madera luce bien, el techo luce bien, todo es una chulería. La realidad del caso es que ese lugar estaba lleno de moscas, habían cucarachas, 100 pies, había de todo, porque cuando tú le das comida a los animales una y otra vez, y no lo has podido limpiar, y por la noche los metes allá adentro, ellos defecan, ellos hacen todas sus necesidades, y todos esos insectos y todas esas cosas que son horrendas por la noche, viven en esos lugares. O Jesús nace en un lugar donde pocos seres humanos han nacido. Cuando Jesús viene a llevar su ministerio, tiene 30 años. Mi hermano, yo no sé si usted puede entender esto. El creador de la vida, el que creó todo, el verbo de Dios, la luz del mundo, tuvo que esperar 30 años para manifestarse. Lo digo otra vez. Tuvo que esperar. Jesús no se manifestó cuando le dio la gana. Él tenía que esperar a tener 30 años. Oh, gloria a Dios. Y yo espero que Dios te esté hablando en esta hora. Porque la mayor parte de gente que yo veo en las iglesias no quiere esperar. Quieren que le den un ministerio, quieren que le den un llamado, se quieren parar allá frente y dicen, como Dios me llamó, ya yo funciono. Sorpresa. Oye lo que te voy a decir. Porque algo es creado no significa que funciona. Porque algo es creado no significa que tiene conocimiento. Porque algo es creado no significa que conoce los conceptos y sabe la forma como todo funciona. Tiene que pasar por procesos. Y yo estoy cansado de ver una y otra vez personas que Dios los llama al pastorado y no esperan los procesos. No esperan los procesos. Dios los llama a ser pastores, y yo estuve en una iglesia donde una persona Dios lo llamó a ser pastor, y a los meses agarró a la mitad de la iglesia, los convenció y le dio un golpe de estado al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque como yo tengo llamado, yo tengo que ser procesos. Gente que Dios lo llama a ser evangelista, y cuando le van a predicar a las personas, en vez de atraerlos a Cristo, lo que hacen es lo masacrean, lo empujan lejos, porque no saben cómo hablar, no saben cómo expresarse, no tienen tacto, no tienen sabiduría, no tienen entendimiento. Procesos. Cuando Dios me llamó a mí, y yo tenía 16 años, Dios me llamó a la profecía, Dios me llamó al evangelismo. Cuando Dios, en esos tiempos, en los tiempos de los 90, finales de los 80 y 90, ¿usted sabe cuáles eran las enseñanzas de la iglesia? Si Dios te llama a ti a ser pastor, lo primero que tienes que hacer es pegarte al pastor. Y si el pastor llega temprano a orar, ajodíate al lado del pastor a orar. Si le tienes que cargar la Biblia, el maletín. Si el pastor va a predicar en una iglesia, arranca y vete con él y aprende.
Lo mismo con el evangelista, lo mismo con el profeta, porque antes se enseñaba el discipulado. Ahora, perdona, ahora, como estamos acostumbrados a que la gente se hacen de la noche a la mañana, sí, personas de YouTube, personas que son influencers de la noche a la mañana, millonarios, de la noche a la mañana, con dinero, de la noche a la mañana. Cuando usted viene a ver el porciento de las personas que son millonarias, es un porciento bien pequeñísimo. La realidad de la vida es que usted tiene que pasar por procesos y por aprendizaje para poder entender y conocer lo que a usted le toca hacer. A los que tienen el llamado pastoral y todavía no son pastores, pero están en ese proceso, yo quiero que usted entienda algo. Si hay una cosa que usted tiene que aprender en este discipulado de pastor, es aprender a tener paciencia y a aguantar presión. Tienes que aprender a aguantar presión. ¿Por qué? Porque si tú estás casado y tienes 1, 2 hijos, 3 hijos, y te pones estrésico, imagínate una iglesia con 100, 200, 300, 500 personas. Porque si la iglesia tiene 500 personas, déjame explicarte que tienes 500 problemas. ¿Aguantas eso? Porque hay gente que yo conozco que quieren la barquilla, pero no quieren la responsabilidad. Procesos. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio y estaba yendo de aquí para allá, Jesús agarró a los discípulos, y yo quiero que usted lo busque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él hacía que los discípulos trabajaran. En una parte dice, y Jesús y los discípulos de Juan vinieron a donde Juan el Bautista y le dijeron, aquel que tú bautizaste está bautizando más abajo del Jordán. Y después el escritor te dice, mas Jesús no era el que bautizaba, bautizaban los discípulos. Jesús, cuando fue a multiplicar los panes y los peces, en una ocasión le dijo, siéntenlo en números de 50. ¿Tú sabes lo que tuvieron que hacer los apóstoles? Empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y cuando llegaron a 50, este grupo aquí. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este grupo acá. Hasta que contaron y sentaron a más de 5,000 hombres. Jesús hacía milagros y hacía señales, pero los discípulos trabajaban. Jesús, en los 3 años y medio de ministerio, Jesús le enseñó a los discípulos a bregar con multitudes. Cómo se manejan las multitudes, cómo tú bregas para la repartición de pan, cómo tú bregas para la repartición de ayudas. Cuando los discípulos están en el aposento alto, ya ellos sabían bregar con multitudes, porque Jesús los había procesado. Y por eso es que cuando Pedro predica, se convierte en 3,000 y ellos saben cómo manejar los 3,000 en ese mismo momento. Yo quiero hablarte de esto, porque si ellos no hubiesen pasado por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, ellos no hubiesen sabido cómo bregar con los 3,000. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la necesidad y se te pone a trabajar, entonces te desarrollas. ¿Por qué yo digo esto? Porque me he encontrado con personas en el cuerpo de Cristo que han estado como las 10 vírgenes de Mateo 25 en la iglesia, dormidos sin hacer nada. Y hago la aclaración, las 10 vírgenes se durmieron. Yo no estoy diciendo que unas son mejores que las otras. Las 10 vírgenes se durmieron, murieron, no se durmieron. Es importante que nosotros pasemos por todos estos procesos. En mi vida personal, yo le estuve cargando la Biblia a pastores, a evangelistas, a profetas. Yo estuve carreando con personas, llevándolo para el aeropuerto, que si iban a predicar en tal lugar, íbamos. Me llamó un pastor de Camuy y me dijo, Elías, vas conmigo. Yo estaba en Hormiguero. Yo dije, ¿para dónde vamos? Me dijo, en el sur de la isla, tengo que ir para allá, necesito a alguien que me guíe. Le dije, baja, me buscas, te guío, tú predicas y yo te guío para atrás. Estuve años cargando Biblia, aprendiendo, escuchando, viendo. Cuando llegó el momento de manifestar,
lo que Dios había puesto en mi vida, yo tenía la capacidad, porque había sido discípulo, y tenía la capacidad de poder ponerle nombre a lo que estaba haciendo y decirle a Dios, necesito esto y necesito esto, porque ya había pasado por el proceso. Mire mi hermano, por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque cuando Dios da llamamiento, la gente abraza el llamamiento, pero no quieren los procesos. Si tú no pasas por el proceso, no vas a ser escogido. Eso es como el muchacho que va a agarrar una carrera de mecánica, va a estudiar mecánica y el muchacho dice, ¿para qué tengo que sacar A? Si después que me den la licencia, con eso es suficiente. Y pasa la clase con C, se gradúa con C y para su sorpresa, vienen empresas buscando a las personas que tienen A. Entonces él se molesta y dice, ¿por qué buscan a las personas que tienen A? Porque yo sé, yo conozco, yo tengo licencia. No quisiste pasar por el proceso. ¿Por qué? Clave. El que no pasa por el proceso no sabe enseñar el proceso. Lo voy a decir de otra forma. Si usted es un talentoso, si usted nació con un oído musical preciosísimo, si usted tiene talento con las manos y usted agarra una guitarra y usted mismo empieza a practicar y usted mismo empieza a darle y agarra los tonos y busca y usted mismo se enseña, bendición, usted es autodidacta. Qué bueno, usted es autodidacta. El problema es cuando una persona viene a donde usted y le dice, enséñame a tocar guitarra. Usted no sabe enseñar. ¿Por qué? Porque usted no pasó por un discipulado donde la persona le dijo, pon la mano aquí. No, de esa manera no. Si tú agarras la mano mal, te vas a lastimar la muñeca. Si tú agarras esto mal, vas a agarrar estas malas manías que van a ser un problema para un futuro. Entonces, como tú eres autodidacta, tú no sabes cómo enseñar los ABC para tocar guitarra. Y si agarras otro autodidacta, le puedes enseñar, pero sorpresa, él va a seguir con sus manías, tú sigues con las tuyas. ¿Y qué problema es tocar con una persona que es autodidacta? Porque cuando toca solo, preciosísimo. Cuando tiene que ir acompañado de un piano, cuando tiene que ir acompañado de un bajo, hay problemas. Porque se le hace difícil ser moldeable. Para eso son los procesos. ¿Por qué yo le digo todas estas cosas? Nosotros estamos pasando por un proceso de parte del cielo. Y el proceso que Dios está pasando por nosotros es un proceso para nosotros ser reyes y sacerdotes. Y usted me va a decir, no es para ser, yo soy. Y yo te voy a decir, si eres, ¿por qué no hablas como un rey? Si eres, ¿por qué no hablas como un sacerdote? Te quiero llevar a esta realidad. Él te da el título para que tú te disipules y aprendas y pases por el proceso y puedas gobernar así como Jesús gobierna. Ese proceso va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Ese final va mucho más allá de lo que nosotros como iglesia hemos entendido y se nos ha predicado por todos los lugares. ¿Cuál es el punto que yo quiero llegar? En el 2015, estoy en mi casa, estoy orando, estoy buscando de la presencia de Dios y le estoy diciendo, Señor, revélatenos, háblanos. Yo necesito escuchar tu voz, yo necesito escucharte. Y yo escucho la voz de Jesús. Y Jesús me dijo, mi iglesia no me está esperando. Yo me quedé así y yo le dije, Señor, ¿cómo? Y Jesús me dijo, ellos no me están esperando para que yo lo busque en las nubes de los cielos y me los lleve al cielo. Yo me quedé de una pieza y le dije, Señor,
Y él me dijo, ellos están esperando casa, carros, negocios, esposas, hijos, pero no me están esperando a mí. Yo me eché para atrás y yo dije, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta. En todas las oraciones que tú has hecho, en todas las declaraciones de fe, en todas las cosas que tú has dicho, dime, este último año le has dicho a Jesús, Jesucristo, ven a buscar la iglesia. Sé sincero. Le has dicho a él, ven, busca a tu pueblo. O le has dicho, como muchas personas, yo no me estoy inventando esto, mi hermano. Yo he hablado con muchas personas y me han dicho lo siguiente. Ay, yo no quiero que el Señor venga todavía. Unos me dicen, me quiero casar primero. Otros dicen, yo quiero vivir una vida terrenal primero. Otros dicen, hasta que no llegue la sierva, hasta que no llegue el hijo, hasta que no tenga negocio. La iglesia, diciéndole al Señor, no vengas todavía porque mis planes son más altos que los tuyos. A eso, y por esa razón, es que yo estoy hablando acerca del proceso. Porque la iglesia no sabe a dónde va. La iglesia no entiende el corazón de Dios. La iglesia no conoce la visión del Padre. Y como no conoce la visión del Padre, no le interesa. Y como lo único que ven es la vida terrenal, piensan que la vida terrenal es mucho más plena que la vida celestial. Por eso fue que empecé hablando de que Dios, cuando creó a Adán, le dio propósito y le dio trabajo. Nosotros no vamos a ir al cielo a hacer nada. Nosotros no vamos a ir al cielo a pasarla bien chévere y a vaguear. ¿Por qué? Porque mi Padre Celestial trabaja. Y si el Padre trabaja, los hijos trabajan. Quiero que usted empiece a expandir su mente. Yo quiero que usted empiece a expandir su mente. Si cuando nosotros lleguemos al cielo, todos los redimidos son reyes, ¿en dónde está el pueblo? Porque para tú reinar, tiene que haber pueblo. Póngase a pensar. Los reyes en esta tierra son puestos para gobernar. No son puestos para hacer un trofeo. Pero como nosotros nos hemos llenado la cabeza de un montón de películas y vemos que la persona viene a donde los reyes y le dan ofrendas y le dan regalos y el rey dice y no hace nada y ni siquiera se levanta del trono. Pero cuando usted busca la historia, sorpresa, los reyes salían a la batalla. Los reyes recorrían el pueblo. Los reyes trabajaban. Y Dios nos está llamando reyes y sacerdotes. Los sacerdotes trabajaban. Claro que sí. Le enseñaban al pueblo constantemente. Le hace Efesios capítulo 3. Le hace Efesios capítulo 3. Y en Efesios capítulo 3 le dice un trabajo que la iglesia hace en la parte espiritual, que enseña procesos, mi hermano. Si Dios me dice hoy a mí, Elías, esta noche te vengo a buscar, yo le digo, gracias papá, me voy contigo. Yo no le voy a pelear. Quiero ir con él. ¿Por qué me quiero ir con él? Mire, mi hermano, si es con el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo desciende y te llena de poder, nosotros, con esta carne pecaminosa,
Podemos hacer milagros en su nombre. Podemos echar fuera demonios en su nombre. Podemos profetizar y podemos hacer cosas espectaculares. Y la Biblia define que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas simplemente es un cantito del Espíritu Santo. ¿Qué me será con un cuerpo glorificado que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en todo su esplendor? ¿Qué no se puede hacer? Yo anhelo el día en que tengamos cuerpo glorificado para que al 100% de todo mi ser, de todo mi espíritu, yo pueda adorarle a Dios en plenitud. Porque ahora mismo, en mi carne, le adoro y le sirvo con las limitaciones de la carne. Pero con un cuerpo glorificado, santo Dios. Mira lo que Jesús hizo con un cuerpo glorificado. Mira lo que Jesús hizo con un cuerpo glorificado. Vació el seno de Abraham y se lo llevó al paraíso. Cuando resucitó un montón de gente con él. Traspasaba puertas. Se transportaba de un sitio a otro sin necesidad de un carro, de un burrito, ni de chancleta. Y hasta el día de hoy se sigue manifestando. ¿Cuánto yo anhelo ese día? Pero no quiero irme antes de tiempo porque yo quiero ser responsable para poder bendecir, para poder dirigir, para poder manifestar lo que Dios me ha dado como responsabilidad. Y como me la ha dado como responsabilidad, yo conozco los procesos y como conozco los procesos, Dios me ha dado la oportunidad de poner nombre y puedo manifestarme. Por eso es que cuando una persona empieza en los caminos del Señor, yo me puedo sentar con la persona y le puedo decir: estás pasando por este camino, estás pasando por este otro camino, te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. Y la gente me dice: ¿cómo tú lo sabes? Y yo le digo: porque yo fui discípulo, porque Dios puso a un hombre, a un pastor como mi mentor, y yo fui discípulo y me pasó por los procesos. Por eso te puedo decir cuánto tiempo se tarda una cosa y cuánto tiempo se tarda otra. Y para los que tienen ciertas preguntas en su corazón, todo pastor debe de pasar por el camino de Jefté. Búsquenlo en los Jueces, quién era Jefté. Porque todo pastor, cuando va a servirle a Dios, tiene que darle a Dios lo más que ama. Tiene que darle a Dios lo más que ama. ¿Por qué? Porque si un pastor no le da a Dios lo más que ama, él va a dejar que cuando venga el lobo a robarse la oveja, llévatela, yo tengo más. Cuando venga el león, llévatela, yo tengo de más. Pero cuando tú le das a Dios lo más que amas, cuando le sirves a Él, el buen pastor su vida da por las ovejas. A los que son profetas, tienen que caminar por el proceso de Elías el profeta. Qué bueno es profetizar. Oh, tremendo. Qué malo es cuando la gente no escucha lo que tú dices. Qué malo es cuando tú abres la boca y empiezas a profetizar, y si es linda, todo el mundo te aplaude. Y si es fuerte, la gente se molesta, te sacan el cuerpo y dicen: este tipo hoy está en la chuleta, hoy a la verdad que está carnal. Y usted tiene que ir a esconderse, porque lo están persiguiendo hasta para matarlo. Ese proceso lo tienes que pasar, profeta. Todos los profetas pasan por un día espectacular, el día más glorioso que tú tengas, el día que Dios vaya a hacer unos milagros y maravillas.
Así como Elías cuando hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto y mató a los 450 sacerdotes de Baal, y también mató a lo de la esposa del rey. Seguido por esa victoria, seguido por la corrida más lejana que pudo haber dado Elías, huyendo por su vida. Todo profeta tiene que encontrarse con Dios a solas. Por eso yo digo que los procesos son a solas. Profeta que me escucha, tienes que pasar por llegar hasta el monte de Dios y conocerlo y saber entender cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Un terremoto, y ahí no estaba la presencia de Dios. Un fuego, ahí no estaba la presencia de Dios. Un viento recio, ahí no estaba la presencia de Dios. Un silbido apacible, y ahí estaba la presencia de Dios. Todos nosotros tenemos que pasar por ese momento, todos los profetas, y entender que no estás solo. Elías le dijo a Dios: todos los profetas se fueron, yo soy el único que queda. Y Dios le dice a Elías: yo tengo 7,000. Parece que te informaron mal. Todavía tengo 7,000. Y de momento Dios le dice a Elías: de esos 7,000, te voy a dar a uno, para que esté contigo y para que tú no andes solo. Vete y búscate a Eliseo y úngelo. Al que es profeta entiende lo que yo estoy diciendo. Procesos. Procesos. Mi hermano, procesos. Agarre a José, el hijo de Jacob. Los hermanos lo vendieron. Estuvo en la casa de Potifar. La mujer de Potifar se quiso propasar por él. Él salió corriendo. Ella montó una novela, una historia. Lo metieron preso. Estuvo preso por años. Proceso. Lo sacan, interpreta el sueño del faraón, lo ponen como segundo al mando. Y ahí entonces es que José entiende lo que hacía 17 años no podía entender. ¿Cuál era la cosa? De que era necesario que él pasara por todo eso, porque a través de su mano iba a haber un lugar para sustentar a Jacob, su padre, a sus hermanos y a su descendencia por 4 siglos. Y ahí fue que José entendió y dijo: espérate, Dios le dijo a Abraham que nosotros íbamos a estar en un lugar por 400 años. Este es el lugar. Este es el lugar. Y ahí entonces José glorifica a Dios. Mi hermano, el que ha pasado por el proceso entiende lo que yo voy a decir ahora. Entonces José le dijo a Dios: gracias porque mis hermanos me metieron en el pozo. Gracias porque mis hermanos me vendieron a los ismaelitas. Gracias porque la esposa de Potifar me mandó a la cárcel. Gracias por el copero y por el panadero. Gracias porque me afligiste. Porque era necesario la aflicción. Lo digo de otra forma. Y el trigo que está a punto de cortarse, dice: yo no sé por qué estoy aquí. Y le damos 15 días para adelante. Y el pan que está en la mesa dice: este es mi propósito. Y el pan puede decir: gracias porque me moliste. Gracias porque me diste cantazo y me amasaste. Gracias porque me metiste al horno y prendiste el fuego y me quemaste. Yo no sé si usted puede entender esto, pero Pablo lo dice de esta manera: sembramos en corrupción para cosechar
lo incorruptible. Es necesario los procesos. Amigo, hermano, hermana que me escuchas, no huyas de los procesos. No huyas de los procesos. Son necesarios. Si no, no vas a saber amar la iglesia. No vas a saber amar a tu hermano. No vas a entender los propósitos grandes que hay en la vida. Dios nos tiene preparado cosas que ojo no vio, que oreja no oyó, ni han subido al pensamiento del hombre. Lo que se nos está ofreciendo a nosotros va por encima de nuestras expectativas, tanto así que nadie se lo puede imaginar. Pasa por proceso. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, a nosotros se nos va a dar una corona. Y en esa corona van a haber piedras preciosas que van a describir lo que nosotros hicimos en la tierra. Que te quede bien claro y lo puedas entender. Hay regalos que da el cielo y solamente esos regalos se pueden conseguir venciendo aquí en la tierra. Hay regalías, hay dotes, hay dones que el cielo da por las victorias que tú tienes aquí en la tierra. Después que tú llegues al cielo, esos regalos y dotes no se pueden dar porque están en el proceso de los que vivieron en la tierra y vencieron. En el cielo van a haber otras cosas, claro que sí, pero esos, después que todas las cosas se acaben, no se vuelven a otorgar. Vence. Mi hermano, pasa por los procesos. Pasa por los procesos. Yo he visto un montón de personas que han empezado a caminar en el Señor y brincan etapas. Dios, a mí me gustó una frase que escuchó, que hizo un pastor dijo, Dios creó las escaleras, Dios hizo las escaleras, por eso es que Jacob vio una escalera, ángeles bajaban y ángeles subían. Y el pastor dijo, Dios no hizo los ascensores. Dios hizo las escaleras para que fueras escalón por escalón conociendo las grandezas de Dios, escalón por escalón conociendo cuán grande es Dios. Y en el día de hoy, en estos tiempos, que la gente está acostumbrada a ir a las millas, a ir corriendo, brincando etapas, mire mi hermano, peligroso, peligrosísimo, porque yo me he encontrado, lo he dicho y lo repito, me he encontrado con profetas que tienen el don, pero no han sido procesados. Y a veces no entienden qué hacer con la visión que le dan. Y a veces no saben qué hacer con la palabra que se le da, porque no han sido procesados, porque no han tenido quien les enseñe. Porque muchas iglesias van tan a las millas que cuando ungen a una persona por profeta, los paran a frente y dice profetiza y olvídate, todo lo que Dios diga, zúmbalo para adelante. Y no entienden. Y ahí es que vienen los errores. Mi hermano, no sé de qué otra forma poder explicarlo. Pero si todo lo que nosotros en el Evangelio atesoramos tiene procesos, el pan, el vino, el bautismo, las aguas, el fuego, entonces nosotros también. Porque nosotros vamos a ser procesados, dice la Biblia, al sonar de la trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Iglesia, Jesucristo está a las puertas. Jesucristo está a las puertas. Él no tarda. Viene un mover de Dios como nunca antes se ha visto en la tierra.
Y en el plano espiritual están habiendo unos moveres increíbles. No duermas más. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. El cielo se está manifestando en la tierra como nunca antes. No tardes más. Los procesos son necesarios. El quebrantamiento es necesario. El rendirte es necesario. Las transformaciones son necesarias. Porque ¿cómo tú le vas a servir a Dios y ni siquiera sabe lo que necesita? ¿Cómo tú le puedes servir a Dios y no sabes el norte hacia donde tú vas? ¿Cómo tú le puedes servir a Dios y no has reconocido las herramientas que Dios te ha dado y cómo usarlas? Lo recalco una y otra vez. Si te estás congregando, únete al pastor. Si te estás congregando, vete a los cultos de oración. Pídele al pastor enseñanzas. Si no te estás congregando, búscate una iglesia. Congrégate. Busca a alguien que sea cabeza y te enseñe y te guíe. Nosotros no estamos para caminar solos. Jesucristo mandó a los discípulos a que fueran de dos en dos. Aún Jesucristo enseñó, si dos o más se reunieren en mi nombre, ahí yo estoy. La manifestación de Dios más fuerte es cuando dos o más están. Si dos o más se ponen de acuerdo, todo lo que pidan, yo se lo voy a dar. Dos o más, mi hermano, únanse. Que cuando la gente te mire a los ojos, vea los ojos de Jesús. Que cuando la gente te escuche hablar, escuche la voz de Dios. Y diga, este hombre le sirve a Dios porque sale de él sabiduría y sale de él cosas que no vienen de los hombres, sino vienen de Dios. Los procesos son importantes en nuestra vida. Si alguien ha estado huyendo de procesos, reagrupe sus pensamientos y ore a Dios. Y dígale, Señor, dame la fuerza para enfrentar esto. Dame el querer como era hacer para rendirme a ti. Porque mi hermano, sin Él, nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Iglesia, como quisiera decirte, pero te lo puedo decir solamente en una frase. Jesucristo viene a buscar a su iglesia espiritual. Así como lo oyes. Carne y sangre no hereda. Si tú en tus habilidades carnales dices que eres irreprensible, Pablo dijo, soy judío de judíos, discípulo de Gamaliel, conforme a la ley irreprensible. Y le está hablando en la carne. Mas dice, mas todas estas cosas las pongo por basura, en unas traducciones como estiércol, para alcanzar. Y empieza a describir todo lo que es Dios, Jesús, en lo espiritual. Todo lo que es el reino de los cielos. Si hoy tú estás en una iglesia y tú dices, en la carne soy irreprensible, yo te digo, y en el espíritu, ¿cómo estás? Porque a ese es que viene a buscar a Dios. Y cuando comparamos lo que nosotros anhelamos y lo ponemos como lo más grande delante de Dios, la Biblia dice que lo sabio de los hombres es lo necio de Dios.
yo te puedo decir que mientras más yo sé, menos sé. Que mientras más lo conozco, menos me puedo jactar de que lo conozco. Porque mientras más yo entro delante de Él, todo lo que yo conozco como vida carnal no tiene valor ninguno. El valor que tiene es que es el instrumento para poder hablar de Cristo y salvar las almas. Pero lo que Dios nos está ofreciendo, yo te podría decir es 1.000.000.000 de veces mejor y me quedo corto. Yo te podría decir es 1.000.000.000 de veces mejor y me quedo corto. Así que, hermano, pasa por los procesos. No pelees con Él. No pelees con el Espíritu Santo. Pasa por los procesos. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, te necesitamos. Porque cuando pases por el proceso, eres útil en las manos del Señor. Y a través de ti, Dios va a bendecir a la iglesia y va a bendecir a muchas personas. Yo le pido a Dios que te dé la fuerza y te dé el ánimo para vencer. Porque juntos trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para terminar, separa la fecha de septiembre 19. Porque el sábado, septiembre 19, yo voy a dar una enseñanza tipo congreso. Va a ser de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde, 4 horas. Y yo voy a estar hablando del reino de los cielos. Cómo funciona, cómo se manifiesta, los conceptos, quién es Él, cuáles son las garantías, cuál es la gloria del Rey, cuáles son las diferentes glorias del Rey. Voy a hablar hasta de imperio romano y cómo se parece al reino de los cielos y cuáles son las cosas que cuando Él vino a hablar, por qué era necesario que Él viniera en el reino romano, no en los otros reinos. Yo voy a hablar de todas estas cosas porque Dios me dijo, lo vas a enseñar, lo vas a hablar y va a haber una puerta abierta de bendición para la iglesia. Sepáralo, septiembre 19, no hay costo alguno. Lo vamos a estar transmitiendo por aquí, va a ser en vivo. Si tú estás conmigo conectado y mientras yo doy la enseñanza, tienes la habilidad de poder hacer preguntas. Yo voy a tratar de ser lo más preciso y lo más exacto posible, pero si estás conectado conmigo y en el momento que yo estoy enseñando hay algo que no entendiste, yo puedo contestarte la pregunta que tú me hagas. Si después lo vas a ver grabado, no hay ningún problema. Va a ser de bendición, pero en vivo vas a tener esa oportunidad de poder estar de tú a tú enseñándote. Así que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te fortalezca para que podamos ser de bendición a la iglesia y a este mundo. Que la paz de